Bueno, estamos finalizando el lunes 31 de marzo, ya finaliza el mes. Vamos a ver qué podemos esperar para esta semana en los mercados. ¿Sí? Estamos viendo los futuros del Nasdaq, estamos viendo gráfico mensual y vamos a explicar por qué podemos esperar aún más movimiento a la baja. Bien, tenemos una vela con muchísima fuerza, mucho más fuerte que todas las velas anteriores. ¿Sí? Fíjense el movimiento de la diferencia de precio, bien, que tiene esta vela comparada, o para hablar en términos más sencillos, miren el tamaño de esta vela comparada a todas las anteriores. ¿Sí? El, el máximo de esta vela es 21.325 y el mínimo 18.976. ¿Sí? Este mes ha caído muchísimo el precio. ¿Ok? Ya tenemos una nueva vela. Esta vela abre por debajo del promedio de 20, ¿sí? Y siempre y cuando el máximo de esta vela esté desvinculado o esté por debajo del promedio de 20, es aún más probable un escenario bajista. Bien, a la vez que tenemos cruce de promedio de 3 a 9, ¿sí? Y tenemos el cruce de divergentes en el MACD y tenemos MACD ya negativos, ¿sí? Así que es muy probable esperar movimientos, una vela mensual buscando precios más bajos. ¿Sí? Vamos a pasar al gráfico diario, vamos a ver por qué hoy el mercado subió. ¿Sí? Hoy hubo un momento muy importante en el mercado donde se generó un patrón de reversión. ¿Sí? Y fue que la vela diaria desde un momento llegó a su punto mínimo y de ahí no pudo construir más precios bajos. ¿Sí? ¿Qué empezó a hacer? Empezó a rechazar los mínimos. ¿Sí? Empezó a rechazar los mínimos. En un momento la vela estaba por acá, era roja en su momento. Bien, y ahí yo anticipé que esta vela de día iba a llegar al precio de apertura y después iba a buscar precios más altos y ahí se iba a convertir en una vela verde. Bien, ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué hoy el precio no pudo seguir cayendo? Como podemos ver acá en el gráfico diario, toda esta parte de acá es una zona de sobreventa extrema. Perdón. Es una zona de sobreventa extrema, ¿sí? No hay dinero en esas zonas, ¿sí? Y hay que entenderlo de esa manera. En esas zonas, en estas zonas, en estas zonas, ¿sí? No hay dinero, ¿sí? No es un espacio para hacer negocios, ¿ok? Entonces, lo que hizo el mercado hoy fue entrar en una zona de sobreventa extrema, no encontrarse con más personas dispuestas a vender y lo que hizo el mercado fue revertir, ¿sí? Ahora lo que tenemos es que el mercado de nuevo está en zona de negocio, ¿sí? Aunque sigue estando en zona de sobreventa, todavía tiene un espacio para negociar sin un, una resistencia fuerte, ¿sí? O relevante. Bien, a la vez tenemos una apertura a la vela diaria inferior a la vela anterior, ¿sí? Tenemos máximos más bajos, ¿sí? Señal bajista. Hay que ver cómo se desarrolla esta vela, pues es muy probable que quede en rango, porque tenemos mínimos más altos, pero a la vez tenemos máximos más bajos, ¿sí? Y ese es un comportamiento de este tipo, ¿sí? Donde el mercado hace esto. Está en un triángulo, ¿sí? Cuando estos patrones suceden, lo que sucede después es que el precio rompe, ¿sí? Estos patrones, donde el precio se comprime y después eso deriva a un movimiento fuerte. ¿Ok? ¿Y qué tenemos por encima? Resistencia y resistencia. ¿Sí? Si vamos al gráfico, volvemos al gráfico mensual, tenemos estos próximos niveles de relevancia, ¿sí? Este nivel de ahí y este de acá está muy lejos todavía, ¿sí? Entonces vamos a ver el gráfico de 60 minutos.
Vamos a ver qué nos dice el gráfico de 60 minutos. El precio actualmente se encuentra negociando entre el mínimo de la sesión anterior, que es este, y el máximo de la sesión anterior. Por eso estas líneas violetas, ¿sí? Que son automáticas. Se dibujan automáticamente, ¿sí? Y acá tenemos la tendencia bajista, ¿sí? Tenemos una fuerte resistencia, que es el promedio de 50 y que encima está en una zona de sobrecompra, porque está por encima de las bandas de Bollinger. Así que acá tenemos muchísima resistencia y tenemos como resistencia también este canal de tendencia. Así que las zonas más relevantes para el gráfico de 1 hora son el máximo y el mínimo anterior, el promedio de 50, ¿bien? Y esta línea de tendencia. ¿Bien? Eso es lo que tenemos. En el día de hoy, esta fue la apertura de mercado y en 15 minutos teníamos una apertura en ese punto, el precio llegaba a zona de sobreventa extrema, nos marcaba el mínimo del día y de ese momento jamás volvió a buscar ese mínimo. ¿Sí? ¿Qué teníamos encima? Mínimo más alto, ¿sí? Teníamos mínimos más altos, ¿sí? Y a la vez un patrón de reversión en este punto, ¿sí? Las velas rompen los promedios y era casi inevitable alcanzar la Bollinger de arriba y buscar precios más altos, ¿sí? Hasta que marcó el máximo del día y de ahí el mercado empezó a retroceder, ¿sí? Ahora esta corrección es la corrección de este movimiento, ¿sí? Vamos a ver qué zonas interesantes tenemos en el gráfico de 15 minutos. Vamos a empezar a dibujar, ¿sí? Tenemos estos niveles de acá, estos niveles de acá. Bueno, y el máximo de la sesión de ayer, ¿sí? Tenemos el promedio de 200, ¿sí? Muy fuerte el promedio de 200 y más aún cuando está en zona de sobrecompra. Bien. Sí, fíjense la resistencia que tenemos en estos niveles. ¿Sí? Mucha resistencia. Y acá tenemos fuerte soporte. Bien. Tenemos que tener en cuenta que tenemos eventos muy importantes en el mercado para esta semana. ¿Sí? Tenemos los non-farm payrolls. Tenemos datos de desempleo. Y tenemos al presidente de la Reserva Federal que va a estar hablando. Así que tenemos muchos eventos fundamentales esta semana, ¿sí? Y cuando tenemos eventos fundamentalistas de tal magnitud, puede pasar cualquier cosa en el mercado, ¿sí? Puede pasar cualquier cosa. Cuando tenemos noticias de este calibre en la semana, no es recomendable tener posiciones abiertas de largo plazo, ¿sí? Así que mucho cuidado con eso, porque si habla el presidente de la Fed o Donald Trump pone nuevas tarifas, esto puede ser así. Puede ser así o puede ser así, ¿sí? De la nada. Así que mucha atención a eso. Vamos a darle una actualización al Bitcoin y estamos viendo que el Bitcoin se está negociando en los 82.585 dólares, ¿sí? Rompió este canal de tendencia, pero está ahí parado, ¿sí? Está debajo del promedio de 3, bien. Eso significa que está aún en un rally bajista, pero nos está marcando, no nos está dando una dirección, ¿sí? Está en un rango en ese punto, después de la ruptura de ese canal de tendencia. Vamos a ver qué nos dice el gráfico de 1 hora. Y ahí tenemos el rango del que estábamos hablando, ¿sí? Tenemos ahí. Y ahí se encuentra el Bitcoin negociando entre estas dos zonas. Cuando haya una ruptura de alguna de estas dos zonas, vamos a tener un buen movimiento al alza o a la baja. ¿Sí? Vamos a ver qué tan lejos están los próximos mínimos el gráfico diario. Tenemos los mínimos bastante lejos, pero cuando hablamos del Bitcoin todo es posible.
Y así tenemos el euro dólar, ¿sí? Lo habíamos visto la semana pasada. Aún se encuentra con mínimos cada vez más altos y se encuentra por encima del promedio de 20. Bien, así que no hay mucho cambio para este activo según lo habíamos visto el viernes, que habíamos analizado gráfico diario. Vamos a ver la tendencia como se ve en gráfico de 1 hora. Y ahí tenemos la tendencia, ¿sí? Estos son los mínimos más altos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Porque está un poco más difícil ir a por esta zona. Y lo que estamos teniendo es que el precio está con los promedios colisionados, ¿sí? Tenemos nada más y nada menos que el promedio de 200, ¿sí? Cuando tenemos un promedio tan fuerte como el de 200, el precio hace esto, ¿sí? Ronda alrededor del promedio, ¿sí? Hasta que logra despegarse y continuar con su camino, ¿bien? Así que eso es lo que tenemos para esta semana. Muy atentos y buenas operaciones a todos.